Hola, buen día. Bienvenido a mi canal Aprende Más. Mi nombre es Vicente. Gracias por ver mi video número 4 del curso de álgebra. El día de hoy veremos el tema nomenclatura algebraica. Dicho tema está compuesto por los siguientes 4 subtemas. ¿Qué es una expresión algebraica? El segundo tema o subtema sería ¿qué es un término algebraico? Nuestro tercer subtema sería grado de un término. Y finalmente, nuestro último subtema sería clases de términos. Veamos nuestro primer subtema. ¿Qué es una expresión algebraica? Es la representación de un símbolo, dos símbolos o más símbolos algebraicos, así como una o más operaciones algebraicas. Como puedes ver, esta expresión algebraica únicamente estaría representada mediante un símbolo, la letra A. Esta segunda expresión algebraica estaría representada mediante dos símbolos, las letras A y B. En esta expresión algebraica la estaríamos representando mediante las letras A, B, C. Esta expresión algebraica estaría representada mediante las letras A, B, pero también por operaciones algebraicas. ¿Cuáles operaciones algebraicas? Suma, suma y extracción de raíces. Pasemos a nuestro siguiente subtema. ¿Qué es un término algebraico? Es una expresión algebraica que consta de un solo símbolo. Un término está compuesto de 4 partes. Veamos un ejemplo para ilustrar esto. Menos 4z al cuadrado. ¿Cuáles son las partes de un símbolo? Primeramente, tiene un signo. Que puede ser más o menos, lo que nos indicará si el término es positivo o el término es negativo. Pasemos a la segunda parte de un término, que sería el coeficiente. Este es representado mediante números. Seguiría la parte literal, donde pueden ir letras. Es decir, aquí podríamos incluir diferentes letras, no únicamente una letra. Finalmente, tenemos el grado, que es un exponente. Este término sería de segundo grado. Veamos otro ejemplo para identificar las partes de un término. Tenemos este término. Como puedes observar, carece de un signo, pero realmente está ahí, es un signo más. Cuando un término no va precedido de ningún signo, es positivo. Por lo que decimos pues, que su signo es más, su coeficiente es 35, su literal
es x y su grado es 3. Veamos otro ejemplo. Escribiré una expresión algebraica que es 2x cuadrada más x más 2. Como puedes observar, tenemos tres términos: 2x cuadrada, x y 2. Los términos los podemos separar mediante los signos de más o menos. Identifiquemos las partes de cada uno de estos términos. Primeramente, el signo de este término es más. Su coeficiente es 2. Su literal es x. Su grado es 2. Veamos el segundo término. Su signo es más. Su coeficiente es 1, el cual se omite. ¿Por qué se omite? 1 por x es x. Sería redundante indicar el número 1, dado que tú sabes que todo lo que es multiplicado por 1 da la misma cantidad. Su coeficiente entonces es 1. Su literal es x. Su grado es 1. Cuando el grado de un término es 1, suele omitirse su exponente. Finalmente, veamos el término número 3. Su signo es más, su coeficiente es 2. Cabe mencionar que este término carece de literal. Eso sería todo en cuanto al tema que es un término algebraico. Bien, veamos qué es el grado de un término. El grado de un término puede ser de dos clases. Puede ser de grado absoluto o grado con relación a una letra. ¿Qué sería el grado absoluto? Sería la suma de los exponentes de los factores literales de un término. Veamos el siguiente ejemplo. Si yo tuviera el término 2ab, este término sería de segundo grado, dado que los exponentes de a y b son 1. 1 más 1 es igual a 2. Esto sería igual a grado 2 o segundo grado. Cabe mencionar que cuando el exponente de una literal es 1, suele omitirse, en el ejemplo de a y b. Veamos un segundo ejemplo de grado absoluto para el término 2a cuadrada b cuadrada c. ¿Cuál es el grado de este término? Sería 5. ¿Por qué? Sumamos los exponentes de cada factor literal. 2 más 2 más 1 es igual a 5. Recuerda que omitimos el exponente de c, dado que es 1. Veamos un último ejemplo de grado absoluto. Veamos un último ejemplo, que sería 35 a elevado a la 6 b elevado al cubo y c elevada al cuadrado. ¿Cuál sería el grado absoluto de este término?
Sumamos los exponentes de las partes literales. 6 más 3, 9, más 2, 11. Sería de grado 11 este término. Pasemos a grado con relación a una letra. El grado de un término con relación a una letra es el exponente de dicha letra. Veamos algunos ejemplos. ¿Cuál sería el grado del término 2ab elevado al cubo con respecto a la letra A? El grado de este término con respecto a la letra A es 1. Lo vuelvo a repetir. El A tiene un exponente 1 que suele omitirse. Veamos un segundo ejemplo. ¿Cuál es el grado del siguiente término? Con respecto a la letra C. El grado de este término con respecto a la letra C es 5, porque el exponente de la letra C es 5. Veamos un último ejemplo. ¿Cuál es el grado de este término algebraico con respecto a la letra C? El grado de esta ecuación respecto a la letra C es 3. Este término es de grado 3. Veamos nuestro último subtema, clases de términos. Los términos los podemos clasificar en 6 clases. Término entero, término fraccionario, término racional, término irracional, término homogéneo, y finalmente términos heterogéneos. Expliquemos qué caracteriza a cada una de estas clases. Para que un término sea considerado como entero, dicho término no debe de tener denominador literal. Veamos un ejemplo. 5a. 5a no tiene un denominador literal. Veamos otro ejemplo. 6b sobre 5. Aquí el denominador es 5, mas sin embargo no es literal, por lo que el término es entero. Veamos otro ejemplo de término entero. 6bc entre 58. Como podemos ver, este término tiene un denominador, pero este denominador no es literal, por lo que el término se considera como entero. Para que un término fraccionario se considere de esta forma, el término debe de tener un denominador literal. Veamos un ejemplo. 1 entre a. El término tiene denominador y es literal, por lo que es fraccionario. Veamos otro ejemplo. 2c entre 2b. Aquí podemos ver que el término tiene un denominador numérico y un denominador
literal. Al momento que incluye un denominador literal, el término se considera fraccionario. Veamos un último ejemplo. Este término 2a sobre 2bcd contiene denominadores literales, por lo que el término es considerado como fraccionario. Veamos cuál es la condición para que un término sea considerado como racional. Para que un término sea considerado como racional, este no debe de incluir radical. Veamos un ejemplo de términos racionales. 5a, 6b sobre 5, 7bc. Como puedes observar, ninguno de estos términos contiene el símbolo de radical, por lo que se consideran como términos racionales. Para que un término sea considerado como irracional, debe tener una radical. Veamos un ejemplo de términos irracionales. Raíz cuadrada de 2a, raíz cúbica de b, c y finalmente raíz cuarta de a, b, c. Como puedes observar, cada uno de estos símbolos tiene el símbolo de radical, por lo que se consideran términos irracionales. ¿Qué son los términos homogéneos? Son los términos que tienen el mismo valor absoluto. Veamos un ejemplo de términos homogéneos. 2xy al cubo es homogéneo con 3x al cubo y. ¿Por qué son homogéneos? Al sumar sus exponentes obtenemos el grado absoluto. 1 más 3, 4. Este término es considerado de grado 4. Si analizamos este otro término, sumamos los exponentes para obtener su grado absoluto. 3 más 1 es igual a 4. Como los dos tienen el mismo grado absoluto, se dice que son homogéneos. ¿Cuándo se consideran los términos heterogéneos? Cuando el valor de su grado absoluto es diferente. Veamos algunos ejemplos. 2x, y 3x y a la 15 son términos heterogéneos. Calculemos su grado absoluto. 1 más 1 es 2. El grado de este término es 2. El grado de este otro término es 1 más 5, 6. 2 no es igual a 6, por lo que los términos son heterogéneos. Esto sería todo respecto al tema nomenclatura algebraica. Resolveremos algunos ejercicios para que te quede el tema más claro. Continuamos. Bien, realicemos algunos ejercicios para dejar en claro este tema. Dígase qué clase de términos son los siguientes atendiendo el signo, a si tienen o no denominador literal y a si tienen o no radical. Sumado a esto, determinar el grado absoluto y el grado con respecto a la letra A.
Primeramente podemos decir que este número es positivo. Es un número entero. Es de grado absoluto 2. Grado absoluto 2 o de segundo grado. El grado con respecto a la letra A es igual, es de grado 2. Respecto a A es igual a 2. Pasemos al siguiente término. Este término es negativo. Es entero, dado que no tiene denominador. Es de grado absoluto 4, porque sumamos los exponentes. 3 más 1, 4. Grado absoluto 4. Es de grado con respecto a A, grado con respecto a A de 3. Pasemos al siguiente ejemplo. El número es positivo. Es un número entero, aunque tiene un denominador. Para que este número sea considerado como fraccionario, debería tener una letra en el denominador, por lo que es entero. El grado absoluto es 1. El grado con respecto a A es 1. Pasemos al siguiente ejemplo, al siguiente término. Este término es positivo. Es un número irracional, dado que tiene una radical. Su grado absoluto es de 1/2. Después explicaré por qué. Atendiendo a este término irracional, podemos decir que todos los términos anteriores eran racionales. Dado que no incluían ninguna radical. Pasemos al siguiente término. Menos 2a sobre b es un número negativo. Es un número fraccionario. Porque es fraccionario, su denominador es literal. Finalmente, este es un número negativo, fraccionario e irracional. Por mi parte, esto sería todo respecto al tema nomenclatura algebraica. Si te gustó el video, apóyame con un like y suscribiéndote a mi canal.